Buenas noches. ¿Qué tal si la chocas con unas dos personas que tengas cerca? Dile, qué buena onda que estás aquí en Campus Norte. Esta es la palabra de Dios, amor, autoridad y misterio mostrado a nosotros. Rema de Dios para mi vida. Hoy honro la palabra de Dios, vida, verdad y alimento para mi corazón. Fuerte. Háblame, Dios, por medio de tu palabra y siembra tu semilla de poder en mi corazón. Estoy listo para que tú me hables, hermoso Espíritu de Dios. Alguien diga, así sea. Bueno, toma tu lugar. Vamos a estudiar la palabra de Dios. ¿Está bien para ustedes? Ya los extrañaba. Hace 7 días que no nos veíamos. Primero que nada quiero platicarles que, bueno, gracias a todos los que han estado orando por mi esposa. Mi esposa ya está en la última fase de sus radiaciones y ese tema y estamos muy agradecidos con Dios porque Él es extremadamente bueno y fiel y sabemos que Dios la tiene en sus manos. Ahorita debe estar conectada y nos está viendo y bueno, pues te amamos y te extrañamos. Ya mañana la dan de alta, entonces bueno, pues va a ser padre ella que un día venga para que les cuente la experiencia que ha tenido con Dios. Esta es una reunión diferente. Porque predicamos diferente que el domingo. Es una reunión donde busco estudiar la palabra de forma expositiva. Ahora bien, ¿qué es de forma expositiva? Porque suena muy elegante, bien sencillo. Estamos estudiando la palabra verso a verso. Entonces, cuando estudiamos la palabra verso a verso, nos da ciertos detalles, la historia que normalmente no comprendemos cuando predicamos de forma interlineal. Entonces, mira, al final, la semana pasada nos quedamos a la mitad de Juan 13, ¿te acuerdas? Voy a darles un poquito de feedback para que estén todos en lo mismo y seguimos estudiando. Hoy nos vamos a acabar el capítulo. Siempre les digo lo mismo y nos quedamos todavía enganchados, ¿verdad? Pero hemos visto durante estos meses el libro de Juan, nacer de nuevo, mujer samaritana, Jesús es el pan de vida, Jesús es la luz del mundo, Él es el buen pastor, es la vid verdadera, el Padre nuestro. Y no sé si te has dado cuenta, pero yo estoy buscando que cada uno de nosotros le pongamos un título a cada mensaje de semana. Al final estamos estudiando Juan 13 y quiero comenzar hablando sobre el título que yo le pondría, y es que Él es quien actúa en nuestras debilidades. Bueno, te voy a dar un poquito lo que vimos la semana pasada. Todos los que están conectados pueden participar del link, ahí escríbanos, yo siempre leo los comentarios que ponen. Estuvimos viendo que Jesús lava los pies de sus discípulos. Este momento tan hermoso de humildad de Jesús. Jesús es ejemplo supremo de humildad. Juan nos da este vistazo en la mente y el corazón de Jesús. ¿Por qué? Porque este momento cuando Jesús le está lavando los pies a sus discípulos está en medio de un montón de traición. Están llegando sus últimos momentos aquí en la tierra, y les platicaba que él iba a ser maltratado y iba a ser crucificado, ¿no? Después de eso iba a ser entregado. Pero lo difícil de esto es que no iba a ser entregado por cualquier persona, iba a ser entregado por un amigo suyo, uno de sus cercanos. Eso es muy fuerte. Y entonces, dentro de los primeros 4 versos, les platicaba que Jesús sabía de dónde venía, a dónde iba. Él tenía muy claro cuál era su propósito, y su propósito era mostrar al Padre aquí en la tierra. Morir por los pecados de la humanidad está hablando de la redención. Te explicaba que redención era el pago por un esclavo ante los romanos. Ahora bien, los esclavos no tenían una paga de dinero. Los esclavos, pues nada era de ellos, pero no les faltaba comida ni techo, ¿verdad? Pero eran muy maltratados al final del día.
cuando alguien quería comprar su libertad, entonces el costo o el precio era demasiado intrínseco, es decir, no había un valor específico. Es por eso que al costo de la libertad de un esclavo se le llamaba redención. Era tan alto que a veces el costo significaba un año de trabajo, significaba una hacienda, significaba muchísimos denarios. Entonces no había un precio específico. Bien, entonces les expliqué que el precio de redención es que Dios Padre envió a su Hijo Jesús para pagar con su sangre, que vale más que el oro y la plata, nuestra libertad. Esto los vimos en los primeros 4 versos. Después de esto les expliqué el amor ágape, los amo hasta el fin. Esta frase que Jesús les dice a sus discípulos: yo los amo hasta el fin, los amo con amor ágape. Y les expliqué qué era amor ágape. De hecho, el domingo les di una pincelada un poquito de esto, y es: ¿qué es amor ágape? Les decía que los griegos tienen muchas palabras para definir amor, pero todas son muy específicas. Amor filial es un amor entre amigos, amor eros, ¿verdad? El amor de pareja. Pero había una palabra y era el amor ágape. Y el amor ágape, aunque si bien existía, no se utilizaba mucho, porque el amor ágape es el único amor que trasciende pensamientos y que trasciende sentimientos. Entonces lo que Jesús le está diciendo a sus discípulos es: yo los amo no con intelectualidad ni con sentimiento, yo los he decidido amar a pesar de que ustedes fallen. Qué increíble saber que Él nos ama a pesar de nuestros errores. Después de esto, Jesús comienza a lavar los pies. Pedro se pone medio rejego, y ahorita voy a conectar un poco con esto, porque a partir de aquí la cosa se pone intensa. Terminamos la semana pasada cuando en el verso 28, terminamos un poquito antes, sí, en el verso 21, Jesús está redefiniendo la humildad. Y terminé con esto, y de aquí retomo, fíjense. Y es: humildad no es lo mismo que humillación. Ahora bien, humildad no tiene nada que ver con el concepto el que nos tenemos a nosotros mismos, sino humildad tiene que ver con el concepto en el que tenemos a los demás. Porque entonces Jesús está lavando los pies de sus discípulos, y este era un acto de humildad. Y les explicaba que es muy profundo cuando conoces el concepto, porque Jesús era identificado como un rabí, era el maestro, tenía discípulos, y cada uno tenía una función. Ahorita utilizamos estas palabras de rabí o pastor o maestro, las utilizamos un poco simples, no entendemos el contexto, pero un rabí era muy honrado. De hecho, los discípulos tenían que viajar antes para preparar el camino del rabí. Esto te lo expliqué la semana pasada. Y te expliqué que después de los discípulos había un nivel que era el nivel de siervo. Este nivel de siervo eran los que limpiaban los pies de los discípulos por estar viajando tanto, caminando. Se les hacían llagas, enfermedades en los pies, vida de atleta y todo lo que te imagines ahí, ¿verdad? Entonces era una actividad de mucha humildad. Jesús no se esperó a que alguien lo humillara, sino Él se rebajó humildemente a lavar, Él siendo el maestro. Y ahí redefine la palabra servicio. Dice, por eso le dije: el que quiera ser el mayor entre ustedes, sírvale a los demás. Jesús redefine la humildad. Humildad será humillación para los que no aprendan a servir a los demás. Humildad no tiene nada que ver con el concepto en el que nos tenemos, sino tiene que ver con el concepto en el que tenemos a los demás y somos capaces de bendecirles, amarles y servirles. La verdadera alegría, terminé con esto la semana pasada, y descanso para nuestro corazón es cuando aprendemos a vivir humildad. Dice: aprendan de mí, que soy manso y humilde, y encontrarán descanso para vuestras almas. Y ahora sí, comienza cuesta arriba. Y la historia se pone tan tensa porque la liga se aprieta demasiado. Y aquí Jesús comienza a ver cómo lo abandonan, cómo lo niegan
y cómo lo traicionan. Vamos al texto. Juan capítulo 13, versículos 21 al 28. ¿Estás contento? ¿Lo leemos juntos? Vamos a leer la Nueva Biblia de las Américas. Juan 13, 21. Habiendo dicho esto, se angustió en espíritu y testificó y dijo: en verdad les digo que uno de ustedes me entregará. Los discípulos se miraban unos a otros y estaban perplejos sin saber de qué hablaba. Voltea para acá, imagínate, están conviviendo, están en una cena. Son pocos, son 12, aunque para una cena a lo mejor son muchos, pero es un cuarto muy pequeño. Yo creo que a lo mejor aquí, a lo mejor hay de este lado quizá como unas 20 personas y uno de ustedes me va a traicionar. O sea, está en corto, está de acuerdo, nos estamos viendo las caras. Hay codazos y ¿qué onda? ¿Eres tú? ¿Verdad? Quiero que te imagines esto. Les digo, uno de ustedes me entregará. Los discípulos se miraban unos a otros y estaban perplejos sin saber de qué hablaba. Uno de sus discípulos, el que Jesús amaba, se está refiriendo a Juan, ¿te acuerdas? Estaba a la mesa reclinando el pecho de Jesús. Por eso Simón Pedro le hizo señas. Uno de ustedes me va a entregar, y Simón Pedro por abajo le está diciendo: tú que eres como el conce, ¿verdad? Pregúntale quién. O sea, él sabía quién lo iba ¿verdad? Pero también entre ellos hay mucha incertidumbre. ¿Quién será? No estoy tan seguro cuál fuera dentro del corazón. Yo me imagino muchas cosas. Pregúntale, dinos de quién habla. Entonces él, recostándose de nuevo sobre el pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Entonces Jesús respondió: es aquel a quien yo le dé el pedazo de pan que voy a mojar. Volta para acá, aquí nos quedamos. Pon el dedo ahí, no te me vayas, porque esto es muy interesante. Esta es una profecía que viene dos veces antes. Una en los libros proféticos y otra en Salmo 41:9 más o menos, en donde dice: aún mi íntimo amigo, a quien yo confiaba, el que de mi pan comía, contra mí ha levantado su talón. Bien, esta es una profecía. Este es un fragmento de algo que ya se había dicho y se menciona. Te lo decía en el Midrash, ¿verdad? Lo está mencionando a pie de página. Y después de mojar el pedazo de pan, lo tomó y se lo dio a Judas, hijo de Simón Iscariote. Y después de comer el pan, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Pero ninguno de los que estaban sentados a la mesa entendió qué estaba pasando. Realmente estaban todos muy atónitos por lo que está pasando. No querían perder al maestro, lo amaban. Jesús sabía quién lo iba a entregar. Jesús comienza a darles la revelación de lo que los libros proféticos decía. Moja el pan en la sopa de Judas. Judas se para y Jesús se le queda viendo y le dice: ahora sí, como diciendo, ni a la traición le tengo miedo. Vamos a leer el versículo 31 al 35. Entonces, cuando salió Jesús, dijo: ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también lo glorificará en él mismo y lo glorificará enseguida. Hijitos, estaré con ustedes un poco más de tiempo. Me buscarán, y como le dije a los judíos, ahora también les digo a ustedes: a donde yo voy, ustedes no pueden ir. Un mandato nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, y que como yo los he amado, así también se amen los unos a los otros. En esto conocerán que son mis discípulos, si se tienen amor los unos a los otros. Glorificado se utiliza en un mismo verso 4 veces esta palabra. ¿De qué habla? ¿Qué significa? ¿Cómo se come? La palabra glorificado aquí en el original viene revelación de la naturaleza divina. Es decir, Jesús está en este momento revelando su naturaleza divina. El cumplimiento de su misión y propósito está llegando
al final de su momento y está hablando de la exaltación y de la elevación que Jesús mismo iba a recibir por medio de este acto de amor que el Padre lo había enviado a hacer. Por eso dice: a donde me van a buscar, como les dije a los judíos, dice Jesús, me van a buscar, pero ya no me van a encontrar. Y luego se detiene y el paralelismo les vuelve a explicar. Y dice: y a donde yo voy, ustedes no pueden ir, porque yo voy a ser glorificado. Esta es una revelación de lo que va a suceder. Pero hay una última cosa que quiero enseñarles, dice Jesús, que reservé hasta este momento de mi vida, que para mí en esto se resume todo lo que he vivido con ustedes. Hay un último consejo, un último mandato. Hay una cosa que va a redefinir la manera en la que vamos a vivir de aquí en adelante. Un mandato que reservé para este momento: que se amen los unos a los otros. Y no se detiene ahí, sino que dice: como yo los he amado. Y aún ahí todavía no se define, todavía no se termina, porque les dice: y en esto ahora sí se va a definir quién es discípulo y quién no es discípulo. O sea, es decir, la definición de quiénes somos es marcada por la capacidad que tenemos de amarnos los unos a los otros, pero no con el amor que tenemos, porque les decía la semana pasada que utilizamos la palabra amor bien mal nosotros. Le dices a tu papá que lo amas ahora en el Día del Padre, así como le dices: pero también amo estos jeans, amo estos tacos. Utilizamos la palabra amor muy superficial. Entonces aquí este es un amor tan puro, tan real, tan intenso. Yo he insistido que este amor es el único tipo de amor que puede mantener un matrimonio junto. Este amor es el único amor que puede sostener una relación de amistad durante muchos años. Es decir, te amo a pesar de lo que tengas para darme. Es incondicional, es puro. Te amo a pesar de lo que hagas. Es difícil, por eso es el amor de Dios. Y la única manera de tener este amor es Jesús a través de nosotros, porque nosotros no tenemos esa fuerza para amar como Él. Pero dice: pero solo eso los va a definir como seguidores míos, que se amen como yo los he amado. Pero lo fuerte está a punto de suceder. ¿Por qué? Porque mira, a Judas se le veía a leguas que le encantaba la lana. Y tú sabes que al que le guste el billete es cuestión de tiempo para que traicione. ¿Verdad que sí? O sea, entendamos. Y luego Jesús, que lo sabe todo, él tenía muy claro todo el panorama y todo el tablero lo tenía. Él lo tuvo muy puesto, lo tenía claro. El Padre ya se lo había revelado. Pero no es lo mismo que el que le gusta la lana te traicione a que te niegue el que te dijo: yo nunca te voy a negar. Y aquí es donde se pone bien tensa la cosa. Vamos a leer el versículo 36 al 38. Señor, ¿a dónde vas?, le preguntó Simón Pedro. Jesús respondió: a donde yo voy, tú no me puedes seguir ahora, pero me seguirás después. Pedro le dijo: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora mismo? Y luego dice la palabra: yo daría mi vida por ti. Así como muchos de repente nos dicen: yo contigo. Así como lo que se firma en las bodas, hasta que la muerte. Esos pactos que el ser humano rompe fácilmente. Pedro le dice: yo daré la vida por ti. Jesús le respondió: ¿tu vida darás por mí? La versión Saltillo 2025. La neta te digo, Pedro, la neta. Que no cantará
no cantará el gallo sin que antes ya me hayas negado 3 veces. ¡Wow! Qué increíble que esta enseñanza de Jesús está situada en este lugar, justo después de que Él le lava los pies a sus discípulos, justo en el momento donde Él tiene claro el panorama, uno vendiéndolo, el otro negándolo. Y por ahí Mateo era una fichita también, pero no viene aquí en este verso. Es decir, porque a veces señalamos mucho a Pedro, pero en realidad el único que se mantuvo ahí junto con la madre de Jesús fue Juan. Y Pedro se mantuvo todo el tiempo mientras que Jesús le estaban arrancando las barbas, mientras que lo estaban mayugando, lo estaban golpeando, humillando, escupiendo. En ese trayecto de derramamiento de sangre y de dolor, Pedro se mantuvo lo suficientemente lejos para que no se dieran cuenta que él era de los de Jesús, pero lo suficientemente cerca para andar de metiche. Pero en realidad no fue el único, pero aquí lo describe. Es decir, no fue el único que lo abandonó. Todos se fueron menos Juan. Qué increíble esto. Aquí uno podría decir que quizá los dos traicionaron a Jesús, pero hay una diferencia en el corazón de los dos. Hay más carnita aquí, mira. Esta última parte nos enseña que cada vez que cedemos a la tentación del pecado, tú y yo estamos negando a Jesús. Porque es muy fácil señalar para allá, pero Pedro no es muy diferente a nosotros. Pedro solo está exponiendo un corazón que ama a su amigo, ama a su maestro, no lo quiere perder y simplemente le está diciendo: es que no tienes la fuerza. Cada vez que le fallamos a Dios, le estamos negando con nuestras acciones, nuestras palabras. Y en estos versos está Jesús confrontando a Simón Pedro y le está diciendo: Pedro, tú crees que vas a poder, pero yo sé que no vas a poder. Pero aún así quiero enseñarte cómo mi poder se puede perfeccionar en tu debilidad. Esta es la diferencia, que el corazón de un traidor no existe una voluntad de ser leal. Es decir, Judas lo iba a traicionar y no había una voluntad de ser leal. Él nunca pensó en ser leal, él pensó en tener la mayor cantidad de dinero. Judas había perdido la voluntad. Pedro lo intentó, pero no pudo. Ya entendimos cuál es la diferencia. Ahora bien, ambos se equivocaron, porque al final del día no hay pecado grande ni pecado chiquito. Dios ve el pecado de la misma manera. O sea, para Dios no hay niveles. Ambos se equivocaron. Ambos probablemente traicionaron, se equivocaron. Pero Jesús le lavó los pies también a ellos dos. Ahora, nos vamos a enfocar en Pedro. Pedro fue el único que le dijo a Jesús que no quería que le lavara los pies. ¿Te acuerdas? Esta fue una muestra de orgullo. Pedro no estaba dispuesto a aceptar la gracia que Jesús estaba dándolo. El orgullo que no le permite a alguien ser vulnerable. Humildad. Quiero que engrobes esta palabra humildad. A ver. Humildad tiene es una carretera de 2 vías. Yo soy humilde para servirte, pero también, y hay mucha gente así. Hay mucha gente que te sabe servir, que cómo estás, qué sientes, cómo te ayudo, pero que no son lo suficientemente humildes para pedir ayuda. Y este es el caso de Pedro, porque el orgullo es igual. Al final es tan orgulloso el que no le gusta servir a los demás como el que no le gusta pedir ayuda, porque para pedir ayuda se requiere ser vulnerable. Se requiere ser vulnerable ante Dios y decir: mira, Señor, yo te amo y la verdad, no entiendo qué va a pasar,
Espero tener la suficiente fortaleza para no negarte. Pero si yo no aguanto, ayúdame en medio de mi debilidad. O sea, Pedro tenía revelación y tenía claridad. Ahora, piensa en esto. La verdadera humildad no solo consiste en entender que nací para dar, sino la verdadera humildad también consiste en que Dios creó este mundo de forma circulante. Los negocios lo llaman circulante. Ahorita lo estamos viendo con los países y los aranceles y todo lo que estaba viviendo. Un país no puede decirle a otro, por más poderoso que sea, que no lo necesita, porque vivimos en un mundo globalizado. El diseño de Dios para la humanidad implica que nos necesitemos los unos a los otros. Mi bendición puede estar en las manos de alguien de ustedes y tu necesidad puede estar en las manos de alguien más. Y Dios ha colocado el amor ágape para fluir en ese amor entre nosotros. Un abrazo que demos, un saludo, una sonrisa, un ¿cómo estás?, un te extrañé, puede cambiar la vida de alguien que lo necesitaba escuchar en su corazón. Vivimos en un mundo globalizado en el que nos necesitamos los unos a los otros. Y la falta de humildad nos lleva no solamente a no ofrecer, sino a no pedir ayuda. Y necesito un abrazo, necesito un milagro. Es esa vulnerabilidad. ¿A dónde voy? Sin verdadera humildad viviremos condenados. Aquí tenemos a dos personas. Ambos negaron a Jesús. Ayúdame en el piano, Imer. Tocas en la. Dos que traicionaron. No sé si se te han venido caras a la mente mientras estoy predicando de gente traicionera, pero tranqui, todos hemos traicionado. Ambos cometieron un error delante del Señor, pero solo uno de ellos se arrepintió. El otro se suicidó. Porque el pecado es el mismo. La condenación llevó a Judas al suicidio, pero la humildad que Pedro tuvo que aprender lo llevó al arrepentimiento y al perdón. Pedro aprendió la lección. Vio cuando estaban traspasando a Jesús, sus manos, sus pies. Él probablemente observó al soldado romano desde lejos cuando le enterró la lanza en el costado. Quizás pudo haber escuchado el gemir de Jesús, sus últimos alientos, diciendo: Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Pedro se va, se encuentra con los discípulos, tienen hambre. Toda la vida ellos habían aprendido a pescar. Ellos eran pescadores, no amateur, ellos eran profesionales. Ellos habían dedicado durante muchos años su vida a la pesca y habían bogado mar adentro y no habían pescado nada. Y a lo lejos escuchan que alguien grita: hijitos, ¿tienen algo de comer? Y era Jesús. Pedro no le reconoce también, pero Juan voltea y ve que Jesús le dice. Pedro nada hasta allá y al llegar están cenando juntos. Y Jesús se aparta con Pedro y le dice: Pedro, ¿me amas? Sí, te amo. En el castellano no entendemos la plática entre ellos porque es la misma palabra amor, pero Pedro no le está contestando la misma pregunta que Jesús le estaba haciendo. En realidad Jesús le está diciendo: ¿me amas con amor ágape? Y Pedro le decía: sí, te amo con amor filial. Y se lo dice una vez y una tercera vez, y a la tercera vez Pedro entiende que él no tiene
la capacidad humana para amar con ese amor. Y le dice: tú lo sabes todo. Tú lo sabes todo. Hasta que aceptó su debilidad fue que aprendió la lección. Años después, Pedro escribe en 1 de Pedro 5, 6 y 7: humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte en su debido tiempo, echando toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene, ¿cómo? Cuidado de ustedes. Nos vamos a brincar el versículo 10. Y después de que hayan padecido o sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda la gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo los perfeccionará, los afirmará, los fortalecerá y los establecerá. A Él sea el dominio por los siglos de los siglos. El punto es que Dios resiste a los soberbios, pero Él le da gracia a los humildes. Y en medio de toda esta traición y todo este movimiento de crisis, Jesús llevó a Pedro y a los suyos a entender la importancia de esa humildad que es necesaria. Entender que no tenemos capacidad nosotros. Por más oraciones que nos sepamos, más versos bíblicos, más canciones, no tenemos esa capacidad. Le necesitamos a Él todo el tiempo, todos los días. No hay otra forma de vivir en su amor, al menos que estemos bebiendo de los nutrientes que Él tiene para darnos todos los días. No sé tú, pero este capítulo 13 a mí me encantó. Esta es la palabra que quería darles el día de hoy. Hay una canción que habla de esto: mas el Dios de toda gracia